No sé qué pasó. Permítame compartir pantalla nuevamente. Ya, perfecto. Mientras se van conectando el resto de los colegas, la verdad no sé qué pasó. Eh, Les comentaba, el contenido de este módulo es el siguiente. Vamos a iniciar con la unidad uno que la estamos desarrollando el día de hoy. Fundamentos de la educación basada en competencias, definición y principios de la educación basada en competencias, historia y evolución del enfoque por competencias. La siguiente semana vamos a revisar la integración de nuevas tecnologías en la educación por competencias. La tercera semana, personalización y eficiencia en el aprendizaje basado en competencias. Y finalmente, la última semana, casos de estudio y mejores prácticas. La forma de evaluación, y es importante que tengan claro esta metodología de evaluación. Tenemos una evaluación continua de 4 unidades. Cada semana va a estar evaluada con 15 puntos. Tenemos una actividad en clase que vale 5 puntos. Es un cuestionario simple que les voy a mostrar. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio y les voy a asignar como tarea porque muchos no tienen aún acceso a la plataforma. Es por eso que es importante que puedan regularizar su inscripción con el ingeniero Johnny. Los días viernes se asigna una actividad asíncrona que vale 10 puntos. Quiere decir que cada semana tienen una evaluación continua de 15 puntos, siendo 4 semanas, haciendo un total de 60 puntos. Tienen un producto final, que es un trabajo final, en el que se va a plasmar la evidencia de que lograron la competencia del módulo. Este trabajo final vale 20 puntos. Y muy importante, la asistencia. La asistencia es un regalo, ¿ya? La asistencia se marca en plataforma y vale 20 puntos. A inicio de clases, la primera media hora, los 15 minutos con el que inició el ingeniero, se les ha indicado que deben ingresar a plataforma y marcar su asistencia. Y esto tienen que hacerlo los lunes y los viernes. Vean que la asistencia tiene una ponderación de 20 puntos. Quiere decir que la asistencia es obligatoria. No se olviden que la nota mínima para aprobar el módulo es de 65 puntos. El cronograma de actividades que tenemos. Iniciamos hoy, 24 de marzo. El cronograma va a estar en la plataforma donde tenemos las clases síncronas, las fechas de entrega de las actividades van a ser una semana posterior a la sesión. Quiere decir los domingos, incluidas las actividades asíncronas. De esa forma, las 4 semanas se tiene clara las fechas de entrega. Les pido que revisen y que tomemos conciencia con las fechas de entrega de las actividades. Hasta este punto, no sé si tienen consultas, más que todo con la metodología de evaluación. Tanto para ella como para sus fans. Uno de los aspectos que más ha tocado el corazón de los seguidores de Cazzu es que Colotra pertenece al género de la cumbia, un estilo musical que marcó el inicio de su... Creo que no hay consultas. Continuamos entonces. Iniciamos con la unidad 1. Vamos a entrar con la introducción. El objetivo
es explorar conceptos fundamentales, definición, principios y evolución histórica de la educación basada en competencias para comprender el paradigma educativo actual y su desarrollo histórico. Dentro de la historia y evolución del enfoque por competencias, puntos importantes. Ha surgido en el siglo XX, ha tenido la influencia de movimientos educativos progresistas y se ha implementado de mejor forma en la educación superior. Obviamente con la adopción por instituciones líderes y adaptación en diversos contextos educativos. Y aquí entra las fechas importantes. En 1960, el concepto de competencias surge en el ámbito laboral y educativo en Estados Unidos y Canadá con el objetivo de mejorar la formación profesional. En 1970, David McClelland, psicólogo de Harvard, cuestiona las pruebas tradicionales y propone evaluar competencias específicas para predecir el éxito profesional. Y aquí entra la revolución, ¿no? De cómo existe una cuestionante de que las pruebas tradicionales, y estas pruebas tradicionales son los llamados exámenes, que incluso algunas universidades mantienen la mayor ponderación de la nota en un examen, en el que el estudiante tiene una oportunidad, o aprueba el examen y pasa la asignatura, o reprueba el examen y evidentemente reprueba la asignatura. ¿Es real? Y ahí ustedes mismos háganse esa consulta. Y recuerden cuando estaban en su formación de pregrado, nos debatíamos entre la vida y la muerte con un examen. Y muchas veces por cuestiones externas, algún problema o algún factor, nos iba mal en el examen. Y no necesariamente el examen era un indicador de que dominábamos la asignatura. Y acá entramos con el concepto de que dominábamos las competencias de la asignatura. Entonces, desde 1970, David McClelland, este psicólogo, ha cuestionado estas pruebas tradicionales y ha hecho la propuesta de evaluar las competencias específicas. En 1990, el enfoque por competencias se integra en la educación superior, especialmente en Europa, como respuesta a la necesidad de adaptar la formación a las demandas del mercado laboral. Y acá vean cómo hace sinergia las demandas del mercado laboral. En los trabajos de actualización de programas académicos y mallas curriculares, un factor importante y primer cuestionante indicador es qué producto estamos dando como casa superior al mercado laboral. ¿Es realmente el estudiante competente, es apto para desenvolverse en un entorno laboral? Y ahí entra esa cuestionante, si realmente el estudiante tiene esas competencias. Y entra el rol del nuevo docente en este modelo por competencias, de tener las estrategias correctas para evaluar las competencias que tiene el estudiante. Y ahí tenemos la respuesta clara. Un examen escrito no necesariamente va a definir si el estudiante es competente o no es competente. Y ahí entramos con la evaluación continua, en el que el estudiante, sometemos al estudiante a diferentes pruebas, a diferentes tipos de evaluación, porque hay diferentes formas de aprender y también de enseñar. No se olviden que hay diferentes inteligencias que se han ido desarrollando. Y por el hecho que el estudiante no tenga alguna competencia, no quiere decir que él no tenga todas las competencias
para enfrentarse a un mercado laboral. Y finalmente, dentro de la evolución historia por las competencias, en la actualidad se consolida como un modelo educativo que busca desarrollar habilidades integrales de los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos complejos en diversos contextos. Entonces, ¿cuál es la definición de la educación basada en competencias? Es un enfoque educativo centrado en el desarrollo de competencias específicas. Y acá tenemos que analizar un programa analítico, una unidad temática, si vale el término, un programa de unidad de aprendizaje, en el que tenemos que identificar qué competencia va a lograr este estudiante si conoce esta unidad de aprendizaje. Si nuestro contenido analítico tiene 4 unidades de aprendizaje, pues 4 competencias específicas tiene que desarrollar el estudiante para tener la competencia de la asignatura. Y si escalamos un poco más, ¿cuántas asignaturas tiene el estudiante para lograr una competencia que cumpla su perfil profesional? Entonces, obviamente, dependiendo del autor, eh, muchos dicen que las competencias no pueden ser tan específicas, no pueden ser por unidades de aprendizaje. Tendrían que ser competencias integrales, complejas. Pero si vamos o seguimos a Sergio Tobón, él nos indica que estas competencias, mientras más específicas sean, más logrables son. Y mientras más alcanzables sean, vamos a estar más cerca de lograr la competencia de la asignatura, y al lograr las competencias de la asignatura, vamos a estar más cerca de que el estudiante tenga la competencia del perfil profesional que buscamos. ¿Cuáles son las características principales de la educación basada en competencias? Orientación a resultados, enfoque en habilidades y conocimiento aplicables, aprendizaje activo y participativo, en el que tenemos diferentes connotaciones. Y acá les menciono los principales autores al enfoque por competencias, y es importante que lo conozcan. Ya habíamos mencionado a David McClelland. Introdujo la evaluación por competencias en lugar de pruebas tradicionales para medir el éxito profesional. Philip Perron destacó la importancia de desarrollar competencias para enfrentar situaciones complejas y promover una educación más práctica y contextualizada. Sergio Tobón ha trabajado en la construcción conceptual del enfoque por competencias, enfatizando su aplicación en contextos educativos latinoamericanos. Yo les recomiendo que revisen la bibliografía de Sergio Tobón, que va a estar en plataforma, quien es referencia a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué referencia o por qué les recomiendo? Porque compararnos con universidades europeas o americanas dista mucho la realidad. Julián de Zuviría propuso la pedagogía dialogante, centrada en el desarrollo de competencias para pensar, interpretar y convivir, priorizando el desarrollo humano integral. Y acá está el versus, el enfoque por competencias. En verde tenemos el modelo basado en competencias y en lila el modelo tradicional. En el modelo tradicional, el docente selecciona los contenidos, los organiza, los explica esperando que el educando aprenda estos contenidos y después lo aplique. Ese es el enfoque tradicional. En el modelo por competencias, se enfrenta al estudiante a un problema que generará aprendizajes por la puesta en marcha
de todo el ser implicando su resolución. A simple vista, el modelo por competencias es un modelo volátil en que enfrentamos, hacemos retos, ponemos desafíos al estudiante, situaciones reales, casos de estudios reales, en que el estudiante aprenda el conocer cuando hace, ¿ya? Y enseguida van a entender eso. Y acá seguimos con el versus. El tradicional tiene una corriente de pensamiento socio-constructivista y el enfoque por competencias, el conocimiento es construido por el sujeto que aprende, ¿ya? Y acá hay un ejemplo. Practicar drill. ¿Qué es drill? Se refiere a actividades repetitivas que pueden emplear el uso de aparatos o no. Su finalidad es estimular una parte de una acción compleja o un segmento dentro de una cadena de movimiento. Como ustedes pueden ver en la imagen, esto es drill, donde una persona practica repetitivamente en una serie predeterminada. Puede llegar a tener, en base a las repeticiones, conocer todo el circuito. Pero, por otro lado, esto lo pondríamos como por el lado de enfoque tradicional. En el lado de enfoque por competencias, tenemos cuando jugamos el juego, cuando estamos en la realidad, cuando pasamos de estos ejercicios in situ a algo impredecible, donde existe incertidumbre y restricciones. Y un claro ejemplo es una lucha en el que una persona va a empezar a practicar, se prepara, tiene circuitos, se entrena, pero llegado el momento, tiene que aplicar todos esos conocimientos cuando va a enfrentarse a su oponente. No va a conocer si su oponente va a tener otra estrategia, cuándo lo va a golpear, si lo va a patear, si vale el término. Entonces, todo ese entrenamiento que ha ido acumulando va a aplicarlo en un momento. Quiere decir que este conocimiento tiene que aplicarlo a una realidad. Entonces, ¿a qué llegamos? En que la educación tradicional está centrada en la transmisión de conocimientos, una evaluación sumativa, un currículum rígido y estandarizado. Y la educación basada en competencias está centrada en el estudiante y sus competencias. La evaluación es continua y formativa y tenemos un currículum flexible y personalizado. ¿Qué quiere decir que el currículum sea flexible y personalizado? ¿Qué entienden por que el currículum sea flexible y personalizado? No sé si hay algún voluntario. Si no hay voluntarios, Podría ser tal vez, licenciado, un currículo que se adapte a las necesidades inmediatas del estudiante, del participante. perfecto. Muchísimas gracias, Karina. Sí, evidentemente. Recuerden que nosotros o a los docentes se les pasa un programa analítico, se les pasa un contenido mínimo, pero este contenido, conforme va pasando el tiempo, llega a ser obsoleto. Y ahí entra el criterio del docente
que se basa en una educación basada en competencias, de que este currículum, de que este contenido se adapte a las necesidades que respondan al perfil profesional. Es muy importante que implementemos estos puntos, que la evaluación sea continua y formativa y que tengamos el criterio de personalizar el currículum. Es muy diferente en las asignaturas básicas, más que todo, esto pasa, es muy diferente el cálculo que un estudiante de ingeniería comercial conozca a un cálculo de un estudiante de ingeniería en electromecánica. Obviamente, se tiene que direccionar al estudiante al logro de la competencia apuntando al perfil profesional y no por el simple hecho de que un estudiante pertenece a una facultad de empresariales y el otro a una facultad de tecnología o informática. El contenido puede ser el mismo, pero la orientación o los ejercicios de aplicación van a ser diferentes. Y acá tenemos la otra tabla comparativa del enfoque por competencias con el enfoque tradicional. Los puntos importantes en cuanto a metodología. En el enfoque por competencias, la metodología es científica con talleres reflexivo, con un enfoque netamente socioformativo, suena algo complejo, y en el enfoque tradicional, la metodología tiene un enfoque escolástico, unidireccional, autoritaria, memorística, estricto. E iniciando el módulo, yo les decía que el enfoque tradicional, el docente era quien siempre tenía la razón. Antes, si se cuestionaba al docente, pues era ley la palabra del docente en aula. Ahora, el docente tiene un rol de canalizador de la información y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el estudiante se hace el know-how, el concepto, la conceptualización de todo. Rol del docente: orientador del aprendizaje, guía, facilitador, mediador, brinda oportunidades de enseñanza-aprendizaje. Y en el enfoque tradicional, poseedor del conocimiento, centro del proceso de enseñanza, dominio total del tema, canal auditivo es el más utilizado. Rol del estudiante. En el enfoque por competencias. Vínculos entre saberes, disciplina y áreas. Se aborda como un pensamiento integral para identificar, interpretar, argumentar, resolver problemas de contexto, el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer son aplicados. Vean cómo acá hay diferentes tipos de saberes que enseguida los vamos a explicar. En el enfoque tradicional, el rol del estudiante, considerado como un recipiente vacío en el que el docente va llenando su conocimiento y el estudiante simplemente recibe. El rol del estudiante en el enfoque tradicional es pasivo, poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento. Recibe información en silencio y repite el conocimiento. Si el docente se equivocaba y el estudiante no refutaba, pues en el examen o en la prueba teníamos que poner lo que el docente indicaba. Y ahora, ¿cómo es el aula en el enfoque por competencias? Las aulas son flexibles, son participativas, existe ética, hay colaboración, se generan proyectos éticos de vida, hablamos de proyectos integradores que se van desarrollando en el aula,
y se fomenta la creatividad. En el enfoque tradicional, en aula, es rígida, gran volumen de información, no hay experiencias vivenciales, pocas actividades prácticas, no se indaga sobre el proceso de aprendizaje, nunca hay una retroalimentación. Y ahí es importante que en el modelo basado en competencias exista una retroalimentación con los estudiantes en cada actividad de evaluación, sea continua o sea significativa. Es muy importante dar a conocer al estudiante en qué se ha equivocado para que el estudiante mejore y busque la mejora continua en este proceso. Y la evaluación. La evaluación por competencias se basa en evidencias en el desempeño y en el enfoque tradicional es memorístico. Academista verbaliza las palabras. ¿Quién no se recuerda cuando, bueno, yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo los tiempos verbales y memorizaba pretérito pluscuamperfecto y demás. Llegaba el momento del examen y recitaba. Pasaba un tiempo y me olvidaba. Lo mismo pasaba con la tabla de química y otras unidades de aprendizaje, en el que memorizábamos las cosas para el examen y no generábamos una lógica de aprendizaje. Y llegado el momento, cuando teníamos que aplicar ya esto en la vida profesional, todo lo memorizado, que ya se había olvidado, teníamos que volver a repasar. Es por eso que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, las evaluaciones tienen que tener esa connotación de evidenciar que el estudiante, mediante una evaluación, y ahí entra el rol del docente de buscar una estrategia de evaluación en el que se evidencie el logro de la competencia. Los principios de la educación basada en competencias. El aprendizaje está centrado en el estudiante. Nuevamente, y énfasis en esto, en que la evaluación es continua y formativa, y la personalización del aprendizaje. El ejemplo para la personalización del aprendizaje son estas asignaturas básicas, en el que tenemos muchas veces multigrupos, los llamados multigrupos, y el docente que tenga un multigrupo, que tenga estudiantes de ingeniería comercial, ingeniería mecatrónica, ingeniería aeronáutica, ingeniería civil, tenga las herramientas de poder diferenciar y medir el logro de la competencia real que el estudiante va a necesitar. Y es el desafío actual de los docentes de no medir a todos con una vara y poder evaluar de forma correcta el logro de las competencias que tiene el estudiante. Y acá entramos al marco normativo boliviano y el enfoque por competencias. Bolivia adopta un nuevo paradigma educativo con la ley 070, que es la Avelino-Cignani, del 2010. Muchos han escuchado o de nombre conocen, y esta ley establece un modelo sociocomunitario productivo que articula la educación integral, relación escuela-comunidad, pertinencia cultural y productiva, desarrollo de competencias en contexto. Si ustedes se dan cuenta, el último punto, y de forma transversal los otros, al mencionar educación integral, relación escuela y comunidad, pertinencia cultural y productiva, desarrollo de competencias en contexto, en teoría, estamos en un modelo por competencias, en el que el estudiante colegial debería tener competencias que le den las habilidades para que pueda tener una relación comunidad-escuela y que las competencias le ayuden a desenvolverse en el contexto en el que se encuentra.
La formación ya no es solo académica, sino integral y productiva. Y se promueven el desarrollo de saberes, el saber ser, el saber saber o el saber conocer, saber hacer y el saber decidir. En un enfoque, bueno, en el colegio se empieza por el saber conocer. El estudiante tiene que primero saber conocer para luego saber hacer. En un modelo por competencias a nivel pregrado, se busca que el estudiante primero sepa hacer y luego sepa conocer. ¿A qué me voy? En que se busca que el estudiante se enfoque en la parte práctica y conozca haciendo. Y eso es el llamado aprendizaje basado en retos, en el que sometemos al estudiante a retos y mediante el estudiante va solucionando los desafíos que se va poniendo, va generando conocimiento. Los conceptos claves que tenemos: competencias, capacidades, desempeño y estándares de aprendizaje. Las competencias, en un concepto multidimensional, entre ellos tenemos saber, conjunto de conocimientos y conceptos que poseen las personas. Saber hacer son las habilidades y destrezas que poseen las personas para poder desarrollar una tarea. Saber ser son las actitudes y valores que las personas ponen en práctica al realizar una tarea. Y el saber estar, capacidad que tienen las personas para poder tener buenas relaciones interpersonales o intrapersonales, además de tener la capacidad de controlar y canalizar las emociones. Las competencias se pueden clasificar de la siguiente manera: competencias transversales son aquellas competencias que se utilizan en todo momento, en cualquier situación o circunstancia. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, la comunicación y el trabajo en equipo. Son competencias transversales. Las competencias básicas son competencias que utilizan las y los estudiantes para poder integrarse adecuadamente en la sociedad con las menores complicaciones posibles. Aquí podemos mencionar la lectura y el cálculo, entre otras. Son competencias básicas. Y las competencias específicas, las que mencionaba, son aquellas desarrolladas por la o el estudiante al especializarse en un área curricular y de trabajo determinado. Cuando un estudiante domina mejor un área curricular sobre otra, puede ser una guía para elegir en el futuro la profesión para su vida. Entonces, dentro del modelo por competencias, tenemos la siguiente clasificación: transversales, básicas y específicas. Es importante identificarlas, porque las transversales, como bien se pone el ejemplo, puede ser la comunicación y trabajo en equipo. Esto es algo transversal que aplica a todas las asignaturas y que el estudiante va logrando. Sí se pueden generar actividades para fomentar el logro de estas competencias transversales. Y en general, al ser transversales, se cumplen o se logran indirectamente. Las competencias básicas son competencias que, como su nombre lo indica, son básicas, y estas se adquieren en un ciclo inicial, como lectura, cálculo, y aquellas de un ciclo formativo inicial. Y las específicas son las de especialidad. En cuanto a capacidades, tenemos
5 identificadas: cognitivas, psicomotrices, afectivas, inserción social y la relación interpersonal. Las cognitivas son capacidades relacionadas a los procesos mentales, nos ayudan a realizar las actividades académicas relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, que nos ayudan a sintetizar y globalizar el conocimiento. Como ejemplo están las capacidades para comprender, relacionar, planificar, clasificar, razonamiento lógico. Las capacidades psicomotrices, capacidades vinculadas a la relación que existe entre el pensamiento y la expresión corporal. Nos permite experimentar la adquisición de conocimiento en contacto con el mundo que nos rodea. Las capacidades afectivas son capacidades vinculadas a uno mismo. Pueden ser la autoaceptación. Las capacidades de inserción social son aquellas que nos permiten trabajar en equipo, haciendo una sinergia con el medio externo, la sociedad. Relación interpersonal es la capacidad que tienen las personas para poder relacionarse con personas que se encuentran a su alrededor. En cuanto a los desempeños, es la utilidad, rendimiento o productividad que una persona pueda aportar al cumplimiento de actividades que de manera obligatoria debe realizar. Y acá entramos a lo que es la evaluación de los desempeños. El proceso consiste en fijar un objetivo que sirve como norma, estándar o criterio. Una vez realizada la labor, se mide su ejecución y se compara con el estándar. ¿Y qué son los estándares de aprendizaje? Los estándares de aprendizaje son criterios utilizados en un contexto académico para evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos en distintas materias. Estos estándares deben ser evaluables, medibles y formulados de manera clara y precisa para cada nivel. En resumen, tenemos este cuadrito, donde tenemos las competencias, las capacidades, los niveles de desempeño, que son graditas, y los estándares de aprendizaje. ¿Qué son las competencias? Es la facultad que tiene toda persona para combinar oportunamente un conjunto de capacidades para dar respuesta a un problema dado. Y en cada nivel de desempeño vamos a tener una competencia. Y conforme vaya subiendo de nivel, van a ir subiendo los desempeños que se busca del estudiante. ¿Qué son las capacidades? Conjuntos de conocimiento, habilidades y actitudes que utilizan los estudiantes para afrontar una situación. Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de competencias. Y los estándares de aprendizaje, descripción de desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. En resumen, todo esto hace sinergia. Las competencias, las capacidades, el desempeño y los estándares de aprendizaje. Todo eso busca una relación integral para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y es de ida y de venida la relación. Si uno de estos no tiene coherencia con el otro, pues estamos yéndonos por otra vía, ¿ya? Antes de irnos a la actividad en clase, les voy a compartir un videito.
Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso. Preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela. Y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada. Pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más. O si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. ¿Logran escuchar el video? Sí. Consulta.
Sí, Sí, se escucha. Sí, se está perfecto. Muchas gracias. Sí, se escucha. Gracias. Y aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfrutan. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Gracias. Ya. Antes de ir con la actividad en clase, es interesante cómo con pequeñas consideraciones o con pequeños actos podemos marcar la diferencia. Actualmente estamos con una generación que se los denomina generación de cristal, y justamente porque todo lo que se les dice a esta nueva generación puede cambiar de forma rotunda el pensamiento en el que están. Es una generación que tiene acceso a mucha información. Información que muchas veces no es la correcta.
si han ido viendo la evolución de lo que es la inteligencia artificial, y por qué hago mención en inteligencia artificial, porque muchos estudiantes y muchos usan el llamado ChatGPT como un solucionador para realizar tareas, para realizar evaluaciones. Tiene una versión de paga que puede simplificar y compilar bastante información. Pero no se olviden que ChatGPT, dentro de su motor de búsqueda, que actualmente tiene una búsqueda en web, toda la información que tiene o que va compilando no son de lugares académicos, si vale el término. Hay otros buscadores, Perplexity, por ejemplo, que sí tiene consideraciones y tiene una opción para utilizar la búsqueda en artículos académicos. Entonces, está por más decir que obligar a los estudiantes o a esta nueva generación dejar de lado o prohibir el uso de celulares en aulas, en un mundo donde la herramienta está transformando absolutamente todo, con el simple hecho de que para tomar notas o apuntes, antes teníamos nuestros cuadernos, ¿no? Y actualmente tienen sus iPads o tablets en los que tienen la información. Antes nos peleábamos o solicitábamos al docente que no borre el pizarrón porque estábamos copiando. Ahora los estudiantes agarran, toman una foto y tienen la imagen. Tienen bastante facilidad para todo. El rol del nuevo docente en competencias es justamente esto, el buscar espacios en los que utilicen estas herramientas y canalizar la información. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia más allá del rol del docente que puede generar actividades interactivas con los estudiantes? Y que no se confunda el docente que va a generar actividades como Padlets y otras herramientas en aula. Lo que marca la diferencia es la forma de evaluación que se tiene. En un modelo por competencias, la evaluación es continua. La evaluación inicia desde el día 1 hasta el cierre del momento evaluativo final. Y memorícense estos conceptos. El examen, el llamado examen, es una actividad más. La ponderación que se tiene con las actividades de evaluación tiene que ser distribuida. Y les hacía la cuestionante, vean cómo se oferta o cómo las casas de estudio, las universidades ofertan los programas que venden. Se dice que tienen un modelo de educación o evaluación basada en competencias, pero siguen poniendo o siguen publicando rol de exámenes. Ese es un indicador. Por otro lado, la forma de evaluación o distribución de estos exámenes. Si el examen tiene mayor nota que la evaluación continua, no es un buen criterio, no es un buen indicador de que se está evaluando las actividades continuas. El estudiante va acumulando notas, va generando, va respondiendo a actividades que el docente va plasmando, va generando para validar las competencias. Se dice que en un modelo por competencias existe la posibilidad que el estudiante, sin asistir a la actividad significativa, puede pasar la asignatura porque la evaluación es continua. La actividad significativa o el examen tendría que tener un porcentaje máximo de 40
50% sobre el 100%, donde la evaluación continua tendría que tener el mayor porcentaje de un 60%. Quiere decir que toda la metodología de evaluación cambia y el trabajo complicado es cambiar ese chip a los docentes tradicionales. Docentes tradicionales en los que aún persiste en que el estudiante tiene que rendir su examen y si aprueba el examen, pasa la asignatura. Y si pasa la asignatura es que realmente conoce, cumple las competencias. Pero este examen valida que el estudiante tenga las competencias y ahí entra el criterio. Hay diferentes formas de evaluación. Una de ellas, la más común, a la que todos hemos estado sometidos, son las pruebas escritas. Las pruebas en las que respondemos, verdaderos, falsos o desarrollamos. En asignaturas básicas, cálculos, físicas, aún mantenemos las pruebas escritas. Es muy complicado generar pruebas en las que evidenciemos la competencia, siendo que el estudiante tiene que plasmar su lógica en el desarrollo de un ejercicio. Entonces, hay bastantes conceptos que tenemos que ir familiarizándonos. Como parte introductoria, permítanme, les voy a compartir esto. Les voy a compartir este documento, ¿ya? Que es un punteo con 5 puntos importantes. De cada punto sale una pregunta, ¿ya? Entiendo que no muchos y no todos están en plataforma, por lo que esta actividad se les va a asignar en plataforma para que ingresen y respondan hasta la siguiente semana. La siguiente semana, el lunes, esta actividad la vamos a desarrollar en clase. Es importante que regularicemos la inscripción y el acceso a la plataforma. Para que no tengamos complicaciones, se les va a asignar. ¿Cuál es mi forma de trabajo? Permítanme, les voy a compartir la plataforma. En plataforma, ustedes acceden al material de estudio. Lo primero que tienen que hacer es marcar su asistencia. Ingresan a asistencia y marcan su asistencia. El día viernes, de igual forma. Viernes tenemos una actividad asíncrona. En clase, ya el siguiente lunes, tienen acceso a este documento que es el que les estaba mostrando. Se les asigna 15 minutos para que lean y en paralelo respondan la actividad en clase. Son preguntas simples, verdadero y falso. ¿Cuál es la lógica de poder desarrollar la clase? Perdón, la actividad. Tienen su cuestionario y tienen el punteo. La personalización del aprendizaje es un principio clave de la educación basada en competencias. Leemos esto y respondemos. Nos vamos, perdón, estamos en la pregunta 3, la pregunta 1. La educación basada en competencias se centra únicamente en la transmisión de conocimientos teóricos. Y acá tenemos. La educación basada en competencias no se centra únicamente en la transmisión. Entonces, acá nuestra respuesta, ¿cuál sería? Falso. Falso, exacto.
Vamos a la siguiente pregunta. En el punto 2. En la educación tradicional, la evaluación es mayormente sumativa, mientras que en la educación basada en competencias, la educación es continua y formativa. La educación tradicional, la evaluación es mayormente sumativa, realizada a final del proceso de enseñanza. La educación basada en competencias, la evaluación es continua y formativa. Acá la respuesta es Verdadera. verdadero, exacto. Entonces, los que tienen acceso a plataforma respondan, pero va a estar habilitada hasta el siguiente domingo, ¿ya? Eso por un lado. Ya el lunes vamos a desarrollar de la misma forma la otra actividad. Y vamos a revisar las respuestas. Y acá para los que están, si quieren, le sacan foto. Este sí no les voy a mostrar. Les doy la retroalimentación, ¿ya? ¿Cuál va a ser falso? El por qué, cuál es verdadero, el por qué y demás, ¿ya? Entonces, esta actividad que es en clase, por el hecho que no todos tenemos la plataforma y han visto que es importante que tengamos acceso a plataforma, la vamos a responder. Voy a ampliar la fecha de entrega, ¿ya? No sé si tienen consultas antes de que pasemos a la parte final. Consultita. Entonces, esta actividad se va a ampliar hasta el plazo, hasta el día domingo, y la actividad siguiente se va a realizar el día lunes en clase, ¿no? Sí, exactamente. Van a tener los días viernes, si se acuerdan, si recuerdan, perdón que vaya así, pero quiero ir acá, para que quede claro. Cada clase síncrona, los lunes, tenemos una actividad en clase que vale 5 puntos. Como no todos tienen acceso a plataforma, la actividad de hoy lunes la van a poder entregar hasta el domingo, para que en la semana regularicen su acceso a plataforma y tengan el tiempo para leer y responder. El día viernes van a tener una actividad que al finalizar la clase les voy a asignar. Y esa va a estar para que puedan resolver el viernes. Y como es una sesión asíncrona, yo voy a estar atento al WhatsApp para resolver dudas, ¿ya? Pero sí tendríamos esta actividad hasta el domingo y el viernes la actividad en horario de clase. En resumen, Licen, entonces en esta semana serían 2 actividades, ¿no? Sí, cada semana vamos a tener 2 actividades. Ya, muy bien. Solo por esta vez esa actividad que usted menciona es en clase por la cuestión de la plataforma, ¿no? Luego regularmente se dará nomás en clase, ¿no? Sí, solo por esta vez, para que no haya el problema, ya con la experiencia de la primera versión, que no todos tenemos acceso a plataforma, se va a ampliar hasta el domingo y para que puedan interiorizarse también con la plataforma, ¿no? Gracias. Ya. Para finalizar, les voy a compartir otro TEDx y quiero que el título se llama Aprobar o Aprender. Con esto nos vamos bueno, después del video les voy a asignar la actividad del viernes y les voy a explicar cuál es la metodología. Pero presten atención a esta cuestionante, si aprobar o aprender. Ya el anterior video nos decía que tenemos que salir de la zona de confort y escuchemos al estudiante
demos la opción y también tomemos el desafío de que cambiemos el chip de que el estudiante sea un estudiante memorístico. Que desafiemos al estudiante. Y ahí entra, y aquellos que quieran, busquen el aprendizaje basado en retos. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a aprender cómo formular competencias y vamos a entender esto del aprendizaje basado en retos. Pero para irnos, este video es cortito y con eso les asigno la tarea. El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Con esta cita de Erasmo de Rotterdam quiero comenzar hoy. Y quiero que reflexionéis por qué uso esta cita, todos vosotros que habéis tenido, que tenéis en algún momento una experiencia educativa. Vivimos los momentos muy importantes, convulsos, y yo creo que tenemos retos por delante. Yo creo que hay 4 retos fundamentales. Primero, la globalización que sigue avanzando, los procesos de deslocalización de la producción, los distintos lugares de la cadena de valor. Esa globalización de producción no siempre va acompañada de globalización de personas. Y uno de los retos que tenemos como sociedad es la atracción de talento femenino principalmente. Además, nuestra sociedad envejece poco a poco, pero sin que nos demos cuenta, está cambiando la estructura de nuestra social, de nuestro grupo, de una manera que la humanidad nunca lo ha visto, no se ha visto antes. Y tendremos que afrontar retos sociales y económicos de cómo nos organizamos de una manera distinta. Por último, la tecnología, quizás la siguiente revolución tecnológica relacionada con los robots y la inteligencia artificial, va a traer retos muy importantes, sobre todo en el empleo. Y tendremos que ser muy cuidadosos de cómo protegemos a los más vulnerables ante estos cambios. Bien, ahora que os he puesto en situación, os quisiera enseñar un gráfico. En este gráfico veis, en el eje de abajo, cuánto han progresado los sistemas educativos en términos de años de escolarización en los últimos 50 años. Cada punto es un país, cada punto naranja. Y en el eje de arriba veis cuánto han progresado desde el punto de vista económico, desde entonces. Como veis, no podemos encontrar una relación entre todos estos puntos. La recta que trata de asociarlos es plana y los puntos están agrupados de manera caótica. No hay patrones. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, pues esto es la prueba de que invertir en educación no merece la pena. Esto no nos da resultados. Es mejor que pensemos en invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en otras cosas. Pero por suerte, los más optimistas ya sabéis que esto no es así. Porque cuando en vez de comparar años en la escuela, comparamos el aprendizaje real, lo que aprenden los alumnos en la escuela, y lo relacionamos con el progreso de las sociedades, ahí vemos una relación mucho más clara, mucho más fuerte. ¿Veis? Los países se agrupan, la recta se inclina y los puntos están todos mucho más cerca de la recta. De esto concluimos una idea muy sencilla pero muy valiosa, que es que no se trata necesariamente de más, sino de lo que se trata es de mejor. No se trata de tener más títulos, de obtener
más pruebas, de ser capaz de certificar ciertas cosas. Lo que se trata es lo que aprendemos por el camino. De lo que se trata, en definitiva, es del aprendizaje. ¿Pero a qué me estoy refiriendo cuando hablo de aprendizaje? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Me estoy refiriendo a ser capaz de recitar un poema de memoria? ¿O me estoy refiriendo a saber lo que significa una sinalefa? ¿O incluso de memorizar una fórmula o un mapa con ríos y montañas? Bueno, pues me refiero en parte a esto, pero me refiero a mucho más. Me refiero a todo lo que hacemos alrededor de estos conceptos, a cómo razonamos con ellos, cómo los interpretamos, cómo formulamos, qué es lo que desarrollamos a través de ellos. Esto en educación es lo que llamamos las competencias. Y en este sentido os quiero hacer una pregunta. Yo quiero preguntaros, si queréis, si estamos construyendo una sociedad orientada al aprendizaje en este sentido. A mí me gustaría tratar de responder con dos ejemplos. Esto es lo que me encontré hace poco al entrar en una librería. Vi la estantería y no pude evitar sacar el móvil. La imagen es muy fuerte, son unos libros de texto. Bueno, algunos estarán en papel en los centros, otros en tableta, pero es el material fundamental para el aprendizaje en la escuela y en la universidad. Y el mensaje que lanza es demoledor, en mi opinión. De lo que se trata aquí es de aprobar. Esto es de lo que se trata. No se trata de lo que hacemos por el camino, no. De lo que se trata es si somos capaces de aprobar el examen, de aprobar curso. Para mí es una suerte de perversión del propósito de aprendizaje en una sociedad moderna como la nuestra. Y no es una cosa aislada ni espontánea, no haya caído como una gota. Esto revela algunas grietas profundas de nuestro modelo de aprendizaje. Algunas grietas que en el fondo nos muestran que tenemos pequeñas enfermedades, una pequeña enfermedad con el aprendizaje. Para mí el síntoma más importante de que tenemos una pequeña enfermedad con el aprendizaje que tenemos que cuidar es la repetición de curso. En Euskadi, el 25% de los alumnos, cuando llegan al final de la etapa obligatoria, han repetido al menos una vez, si no dos veces. Este es un número muy alto. Es un número muy alto cuando lo comparamos con los sistemas educativos de nuestro entorno, en la OCDE o en la Unión Europea, donde repiten un 10, un 11%. Pero también cuando lo comparamos con otra suerte de información. Esos mismos alumnos que repiten curso, cuando pasan pruebas de aprendizaje competencial, pruebas internacionales como PISA, pero también nuestras pruebas de aprendizaje, las evaluaciones de diagnóstico que realiza el gobierno vasco, muchos de ellos demuestran que aprenden. Así que de alguna manera estamos aplicando una política educativa errónea. ¿Por qué? Pues gracias a la investigación que se ha desarrollado en los últimos 30 años, sabemos que la repetición no funciona, que en la mayoría de los casos no arregla la situación, incluso en algunos lo agrava. No solo eso, para los resultados que nos da es tremendamente cara, es una inversión muy cara, porque es una inversión de 1 año, de 2 años de escolarización más, para nada, es más sin mejor. Y lo que es peor, en Euskadi la repetición es injusta, porque afecta al alumnado que proviene de orígenes socioeconómicos más desfavorecidos, independientemente de su capacidad para aprender. Pero entonces, ¿por qué estamos aplicando esta política? ¿Estamos aplicando esta política por la ley, por cómo es la regulación, los decretos? No. Todos los sistemas educativos tienen normas sobre cuándo los alumnos deben repetir curso. Todos las tienen. El problema no es la regulación, el problema es la cultura, lo que tenemos aquí dentro sobre lo que es el aprendizaje. Es la cultura porque confundimos la diferencia entre aprobar y aprender. ¿O quién no habrá oído nunca se merece repetir, así aprenderá? Lo que estamos haciendo con estos alumnos es decirles, vuelva usted a la casilla de salida y vuelva a andar todo el camino. Pero quizás lo que tenemos que pensar
es que necesitan algo distinto. Segundo ejemplo que os quiero contar. Esta foto va a ser realidad en las próximas semanas. Es la foto de una oferta de empleo público que se ha convocado, que en mitad de junio seleccionaremos a cientos de docentes que serán los docentes del futuro del sistema educativo. Y lo que les vamos a pedir es muy sencillo. Tendrán que repetir un temario, un largo temario, que apenas ha variado en los últimos 25 o 30 años y nada más. Lo que hacemos con los alumnos se lo pedimos a los docentes del futuro. ¿Os dais cuenta? Pero el problema es que la educación ha cambiado. La educación ha cambiado porque la educación hace 40, 50 años trataba de dar respuestas colectivas iguales para todos desde un prisma individual, el del docente, el portador único del contenido. Pero hoy es mucho más difícil, la sociedad demanda mucho más y el alumnado es mucho más diverso. Por eso se necesitan dar respuestas individualizadas, adaptadas a cada alumno desde un prisma no individual, sino mucho mayor. Y para eso, además de dominar estos contenidos, necesitamos docentes que tengan mucho más en su mochila. Necesitamos docentes que tengan capacidad de liderazgo, capacidad de empatía, que muestren un fuerte compromiso social. Como veis, el sistema tiene cierta perversión y tenemos que salir de ahí, pero no los profesores ni los alumnos, también vosotros, alumnos de universidad. Quiero preguntaros, ¿qué es lo que recordáis cuando estudiasteis para vuestro último examen? ¿Recordáis el contenido que aprendisteis? ¿Qué es lo que os marcó? O quizás os marcó el propósito de superar una traba en un momento de presión, de gestionar vuestro tiempo en un poco espacio de tiempo, de preparar vuestro trabajo, vuestro examen con compañeros y de cómo os comunicasteis con ellos, de cómo gestionasteis el conflicto. A eso es a lo que me refiero como aprendizaje. A eso es donde debemos ir. Muchos pensaréis que el camino no está claro, que lo que debemos aprender como sociedad es discutible. Y yo pienso que no. Yo pienso que no porque en la sociedad del conocimiento, el mercado laboral y la demanda de una sociedad democrática con valores ciudadanos nos demandan exactamente lo mismo, que son personas capaces de aprender, de tener sentido crítico, de tener valores individuales y colectivos, que sepan trabajar en grupo, que sepan superarse, que sepan participar, que sepan implicarse. A eso nos referimos con el aprendizaje y a eso me refiero cuando hablo de qué es lo que rodea el contenido, las competencias. Pero no podemos negar que esto no es fácil, no es un camino transitable de aquí a allí que todos podemos hacer. Para que recorrer este camino tenemos que mirar la problemática en toda su complejidad. No vale mirar con las patas del problema y tratar de poner un parche aquí porque quizás sale una hernia allá, ni mirar a la trompa del problema o a los colmillos. Hace falta mirar al problema en su conjunto, de cara, mirar al elefante tal y como es, mirar al concepto mismo de aprendizaje, sin engañarnos, sin miedo. Antes de marcharme, os quiero dar algunas buenas noticias, una pequeña esperanza. Os presento a Gerald Kennedy. Gerald Kennedy fue elegido ministro de Educación de la provincia de Ontario, en Canadá, cuya capital es Toronto. Cuando llegó él con su equipo, se encontró una situación muy complicada. Un profesorado en las escuelas altamente desmotivado, una falta de confianza pública en la educación por parte de la ciudadanía y unos resultados en caída, con problemas de absentismo y aprendizaje. Pues bien, fueron ambiciosos y se propusieron mirar al elefante desde una perspectiva integral, tratar de transformarlo en su conjunto y no poner parches. Si logramos nuestros objetivos, lo conseguimos, irá todo bien. Y si no lo conseguimos, abandonaremos. Pero esa fue su meta. El resultado
Es una de las mayores experiencias de transformación educativa reciente en un país como el nuestro. Aquí algunas claves de lo que consiguieron y de cómo lo hicieron. Hubo un grupo de líderes, de personas comprometidas con el cambio, que fijaron pocas prioridades, pero muy claras, y que fueron midiendo a lo largo del camino. Involucraron a los agentes clave de la comunidad educativa y les fueron preguntando: ¿estamos yendo por el buen camino? Sí, por aquí, no, por allá. Además, se tomaron el tiempo y fueron inteligentes de generar nuevos espacios y tiempos para que los centros y los profesionales empezaran a hablar entre sí, empezaron a hablar una conversación, cambiando el prisma individual del aprendizaje por una visión más colectiva. Además, libraron la batalla a nivel público. Fueron a los medios, explicaron lo que querían hacer, no tuvieron miedo en defenderlo y no se dejaron caer por las inercias, por esas trampas culturales que uno se va encontrando, por las lógicas de la política en la que muchas veces el bombardeo no te deja pensar en la dirección que llevas. Tomaron el riesgo y asumieron que su meta era una. El impacto fue muy grande, la confianza se restableció, los resultados mejoraron y el gran público, la sociedad, empezó de nuevo a confiar en las escuelas. Y esto es muy importante, pero con lo que yo quiero que os quedéis no es solo con que los poderes públicos pueden hacer mucho. El cambio en el aprendizaje es tan importante que no lo podemos dejar solo a los poderes públicos. Tenéis que decidirlo también vosotros, padres, madres, alumnos, profesores. Si estáis comprometidas con esta idea, que es más importante aprender que aprobar, tenéis que lanzaros a por ella y exigirla. Muchas gracias. Ya, la reflexión final, ¿por qué finalicé con este video? Es interesante cómo vemos y cómo planteamos actualmente la forma de evaluación. Mencionaba que la característica, más allá de tener un docente proactivo, innovador en aula, me refiero a que si el docente hace actividades utilizando herramientas digitales, lo que caracteriza el verdadero modelo basado en competencias es la forma de evaluación. Más allá de la evaluación continua, porque puede existir docentes que generen actividades, pero si estas actividades no tienen rúbricas de evaluación, no tienen identificada qué resultados de aprendizaje va a evaluar, pues caemos en un docente proactivo. Y estas actividades que se vayan generando tienen que buscar que el estudiante realmente cumpla las competencias que tiene. Tenemos que cambiar el chip que tienen los estudiantes de que buscan aprobar una asignatura. El aprobar no necesariamente va a evidenciar que el estudiante va a ser apto para enfrentarse al mundo real. ¿Cuántas veces ha pasado que estudiantes destacados que han salido o se han titulado por excelencia han tenido más dificultades para desenvolverse en un mundo laboral? Estos estudiantes podría ser, caso hipotético, que tenían una habilidad de memorizar o una lógica avanzada. Llegado el momento, el plasmar eso en un entorno real llega a ser complicado. Es por eso que las formas de evaluación marcan la diferencia entre una educación basada en competencias que en el modelo tradicional. El rol fundamental del nuevo docente
con este enfoque es, uno, cambiar el chip del modelo de evaluación, que la actividad significativa tenga una ponderación considerable y que se implemente estrategias de evaluación continua y que, más allá de que la clase sea participativa, que estas actividades sumativas consideren la evaluación, por medio de la evaluación, el logro de las competencias, habilidades de los estudiantes. No sé si hay alguna consideración, alguna consulta para finalizar antes de que les indique la actividad del día viernes. Ya. La palabra. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Se puede? Buenas noches. Algo eh, que quedó de las presentaciones es lo que mencionaba este muchacho, ¿no? De sentirse libre para aprender. Creo que es un elemento fundamental en esto de la educación superior por competencias, ¿no? O sea, no sentirse obligado. Cuando hacías mención en cuanto a los modelos de educación, se tenía esa modificación, esa evolución del pensamiento en la educación, nos indica o nos refleja que estábamos siendo formados para un sistema determinado, ser funcionales a un sistema, ¿no? Y eso hay que romper. Entonces, la educación por competencias, más allá de que nos lleve a ser funcionales al sistema, tendrían que darnos esa libertad para aprender y generar conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias por el aporte, estimado Dante. Evidentemente, Al menos el general, creo que es la importancia creo que su internet falló, que se salió. A ver si se le logra conectar Dante. Y el aporte Sí, que... estoy conectado. Ah, ya. Adelante. No, gracias, les dije. Sí, Era mi aporte. muchísimas gracias, estimado Dante. Y evidentemente, el rol del docente o lo complicado en sí, la tarea que tenemos, es el generar conocimiento. Y el generar conocimiento, dando la oportunidad al estudiante de que colabore proactivamente en las sesiones que se generan. No se olviden que, bueno, eso depende de cada uno. Los estudiantes tienen acceso a la información. Afortunada o lamentablemente, dominan o ellos nacieron ya en un entorno digital. Las competencias o las habilidades que muchas personas tenemos en cuanto al manejo de TICs pueden ser limitadas. Tenemos que sacar ventaja de eso, desafiando al estudiante a que canalice esa información y nos dé y nos apoye dando, generando conocimiento. La actividad del día viernes es simple, ¿ya? Se les va a compartir un enlace. El enlace es a este documento. Lo que tienen que hacer es leer el documento el viernes, ¿ya? Lo pongo en enlace y también lo pongo en PDF para aquellos que tengan dificultad de ingresar al enlace. Y tienen que generar un mapa mental. El generar un mapa mental tiene bastante libertad y les da la libertad
de ustedes hacer o jugar con todo lo que encuentren acá. Quiere decir que no es un documento estructurado. Pueden generar el mapa mental con cualquier plataforma, puede ser digital. De igual forma, puede ser a mano. Lo importante es plasmar los puntos importantes de este artículo y plasmarlos en un mapa mental. Para esta actividad se les asigna en plataforma, día viernes tienen que ingresar y irse al diplomado, ingresar al módulo. Lo primero, marcar asistencia el día viernes. Yo les voy a pasar un recordatorio. Una vez que marcan asistencia, les va a aparecer la actividad. En este momento todavía no está. Y suben su actividad, su mapa mental ahí. Para eso yo les paso un recordatorio. Si hay dificultades, yo voy a estar atento para que puedan comunicarse conmigo al WhatsApp. No hay una sesión a la que tengan que ingresar, ¿ya? No sé si hay alguna consulta respecto a la actividad. De igual forma, el día viernes voy a pasar una infografía con los pasos para que puedan realizar. Y también la tarea va a estar asignada en plataforma. Si no hay consultas, agradecerles, darles la bienvenida nuevamente a este diplomado. Es un diplomado interesante en varios aspectos. Si vemos la gama de los diplomados que se ofertan actualmente, pocos tienen el contenido relacionado netamente con el desarrollo de habilidades y de inteligencia artificial. Vamos de la mano con la tendencia, pero la tendencia también tiene que obligarnos a canalizar estos conocimientos y usar esto como herramientas. No reemplaza el know-how. Tenemos que conocer los conceptos básicos y que esto sea una herramienta. Muchísimas gracias a todos. Desearles buen descanso. Nos estaríamos viendo el día lunes de la siguiente semana y el viernes de forma asíncrona para el desarrollo de las actividades en plataforma. Desearles éxito en esta semana y éxito en este inicio de este reto del diplomado. Muchísimas gracias, que tengan buen descanso. Gracias. Igual, Nero. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.